Voy a hablar sobre aplicaciones de BDC en gestiones de obras y vamos a tomar como ejemplo el Hotel Alo. Básicamente es una muestra de cómo normalmente se trabajan los proyectos hoteleros en el país, ¿no? A modo introductorio, vamos a hablar un poco primero de la metodología y qué es para nosotros como GIM, cómo es que lo estamos enfocando, ¿no? Nosotros queremos involucrar este tema. Para nosotros fue muy importante no solamente verlo como modelo, como una área extra o como una área lejana de lo que es el equipo de obra, ¿no? Entonces quisimos trasladar todas las ideas de BDC, de BIM al proyecto, para que esto pueda ser ingresado a nuestro manual de gestión, ¿no? Para hacerlo parte de nosotros como ya el día a día de cómo deberíamos de trabajar en los proyectos. Esto con la finalidad de llegar a la excelencia operacional, que siempre es lo que buscamos, y siempre buscando los objetivos generales que también van dirigidos hacia nuestros clientes, ¿no? Buscando así la confiabilidad en el planeamiento y la programación, para así asegurar el plazo y la inmediatez de información interna y al cliente, ¿no? Esta información interna nos ayuda pues a controlarnos dentro del proyecto de la obra, y lo separamos en tres etapas, ¿no? En preconstrucción, construcción e interacción con las áreas de soporte. Dentro de los factores clave para la metodología, en esta metodología, bueno, el BDC, como ya lo he mencionado en anteriores exposiciones, se basa primero en la construcción digital, gestión de procesos, trabajo colaborativo y uso de métricas. Eso lo hemos querido traducir de acuerdo a nuestros procesos de gestión que manejamos, que van muy asociados con el tema del Lean y con el tema del PMP. Entonces, primero lo llevamos ahora y nos fijamos cuáles eran los objetivos como proyecto, ¿no? Porque ya nosotros ya salimos de la etapa de diseño y pasamos a la ejecución de la obra. Entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a hacer este modelo de acuerdo al enfoque como metas de proyecto, ¿no? Primero, bueno, reducir recursos innecesarios para así asegurar nuestros plazos y nuestro costo, asegurar el paso del proyecto, no detener los flujos de trabajo, planos de detalle, planos constructivos libres de interferencia. ¿Por qué planos? En este caso, todavía el medio, por más que nosotros quisiéramos que todo se maneje en 3D, el medio todavía sigue liberando, la supervisión sigue liberando con planos, por un lado, y por el otro lado tenemos el equipo de construcción entre capataces, topógrafos, etcétera, que también seguían por planos. Entonces, de alguna manera queríamos introducir a la construcción, si bien el tema del modelo, y que puedan entrar al modelo, sin embargo no es tan accesible como tener un plano bien codificado, bien detallado, que lo puede arrojar el modelo en instantes. Entonces, y la inmediatez de información, eso quiere decir que el modelo siempre esté actualizado antes de la ejecución del proyecto, y que arroje metrados, que arroje información en la que uno pueda ir cargando de manera simultánea para que así se pueda llevar la gestión de obra. Ya que el cliente también requiere de información tipo cómo va la obra, la curva S, ¿no? Cómo va en cuanto al tiempo, en cuanto al plazo, en cuanto al costo. Bueno, aplicado ya el Hotel Alo, vamos a hablar del hotel. El hotel es una obra de 17 millones de dólares aproximadamente, una obra que se tiene que ejecutar en 18 meses. Tiene 4 sótanos, 10 pisos, todas las estructuras fueron adjudicadas a nosotros, tanto en diseño como en construcción. Sin embargo, en el diseño la arquitectura fue tomada por el cliente. Normalmente en los proyectos hoteleros el cliente asume la arquitectura porque ellos acostumbran mucho ir adecuando la arquitectura conforme se va ejecutando el proyecto. Van terminando de dar definiciones finales, temas de acabados o temas de operatividad que finalmente
se termina quedando en la etapa de operación ya del hotel. Nosotros ideamos el plan de cómo vamos a modelarlo ya para una etapa de construcción. Nos basamos en el PDCA. Primero, ¿cómo vamos a planear esto? Nos hicimos la primera gran pregunta. Nosotros trabajamos, normalmente cuando construimos, separamos en estructura, arquitectura e instalaciones. Estructura, ¿por qué la separamos de arquitectura y por qué instalaciones? Normalmente nosotros controlamos nuestra mano de obra con la estructura. La mayoría de trabajos que hacemos, la estructura la hacemos con gente de casa y controlamos con índices de productividad y nos manejamos con un look ahead. En la arquitectura, si bien nos manejamos con un look ahead, los actores principales son los subcontratistas, entonces es una manera de controlarlo. Nuestro enfoque va más a cómo controlarlos, ver su alcance, ver su avance, y nosotros suministramos los materiales. Entonces el metrado que requerimos del modelo era las cantidades de los materiales que nosotros teníamos que comprar, y en un caso hotelero la mayoría de estos materiales son de importación. Entonces, al ser de importación y ser más eficientes en el metrado, se requería de que los metrados fueran más precisos. Entonces, por eso recurrimos al modelo, para que con este modelo se pudieran hacer la gestión de compras. En el caso de instalaciones, tanto el suministro como la instalación es subcontratada. Entonces, en ese caso, lo más importante quizás para esa etapa era el revisar las incompatibilidades del proyecto con la finalidad de que, si bien es subcontratada, muchas de ellas se entrelazan, cruzan y generan problemas en el modelo. Generan problemas que después, por ejemplo, si empezamos solamente a modelar con la estructura y la arquitectura y parte de las instalaciones terminan siendo un problema, porque después hay que estar reparando, cortando, haciendo pases, que finalmente vienen a ser un costo innecesario para el cliente y para nosotros una serie de retrabajos y paras en el flujo de nuestro proceso. Es así como separamos y dividimos qué nivel de detalle queríamos para estructuras, para arquitectura y para instalaciones. Y finalmente, la idea que entrelazaba todo esto eran los metrados. Los metrados finalmente, cuando se alcanzan en el presupuesto, finalmente con ellos pues, se pueden alcanzar rendimientos, curvas, desperdicios, todo el tipo de análisis que se pueda hallar en base, o sea, reunía para poder cumplir todos los objetivos. Nuestra primera idea fue realizar flujos de compatibilización. ¿Cómo asegurarnos de que el modelo estuviera 100% cargado con la información que necesitábamos y que no estuviera después, o no nos traería después problemas de compatibilización? Entonces, hicimos un flujo de compatibilización y luego un flujo de control, o sea, que con la información del modelo esta sea llevado a nuestros procesos de control y cómo es que nosotros íbamos a generar estos flujos. Hicimos un flujo de compatibilización de especialidades en la que involucraban tanto modeladores como especialistas, ejecutores de obra, de instalaciones, de estructuras y de arquitectura, para poder hacer las definiciones y levantar las incompatibilidades de manera más ágil, ya que en la etapa de construcción normalmente los equipos o los proyectistas ya no están tan predispuestos a la resolución de preguntas o de respuestas o de incompatibilidades como si se está en la etapa de diseño, ¿no? Un flujo de entrega de planos de detalle y un flujo de control de obra. Los planos de detalle es más que todo para trasladar la información hacia las personas que no están tan cerca del modelo. Entonces, fuimos generando el flujo y este flujo nos lleva a tener qué organigrama teníamos que manejar, qué tipo de rutina teníamos que tener, cómo tenía que ser nuestro control de comunicaciones, cómo debería ser nuestra rutina de control, y esta la fuimos adecuando a nuestro sistema de gestión. Nosotros semanalmente tenemos reuniones en las cuales revisamos tanto nuestra estructura de control como nuestros procesos. Entonces, lo mismo trasladamos al modelo. Entonces, inicialmente cada modelador y había un revisor que revisaba el ingreso de información al modelo, independientemente de que este estuviera o no estuviera compatibilizado. Pero tenía que asegurarse que el 100% estuviera ingresado, y esto lo realizábamos con un checklist. Luego teníamos una programación de cuál debería ser el avance del modelo, y este estaba alineado o estaba sujetado al link de la curva S de la ejecución de la obra.
Entonces prácticamente teníamos una curva S también para el modelo. Y así asegurábamos de que el avance del modelo no interrumpiera el avance de la obra. Entonces, en el proceso de compatibilización ingresa la información, se genera el modelo y utilizamos un software para poder interlazar todos los RFIs o todas las consultas que se generaban de los modeladores por ese tema de interferencias, porque se empezaban a usar las especialidades, se volcaban en una serie de RFIs para luego tener el control de que se estuvieran levantando las RFIs en el modelo. Una vez que se tenía concentrada una buena cantidad de RFIs, se generaban las reuniones SAIS o los trabajos colaborativos, en los que los especialistas de obra, o sea, los ejecutores de obra, entre subcontratistas y nuestro personal de obra, resolvían las interferencias y se hacían validar por los proyectistas, lo cual aseguraba dos cosas. No solamente se veía el modelo como una etapa de diseño, sino como una etapa de construcción. Entonces, con eso resolvía los problemas constructivos que podíamos tener durante la fase de diseño. En el caso de arquitectura, volcamos planos, los planos de arquitectura que se exportan del modelo, tenía que asegurarse, por ejemplo, que estuviera lo suficientemente detallado para que pudiéramos mostrar, para que sea tan fácil como que vas al campo y ves qué tipo de piso tiene que ser de acuerdo a colores, para que el obrero o el ingeniero de campo pudiera revisar rápidamente sin tener que recurrir a cualquier medicina, etc. Finalmente esto se puede utilizar ahora. Una vez que tienes esta información y puedes exportarlo de esta manera, ya puedes utilizar cualquier app que pueda jalar la información, que pueda llevarlo, que pueda ser más visualizable, ¿no? en el campo. Idem con el proyecto de instalaciones. Por ejemplo, en el plano de instalaciones se incluyeron el tema de pases y se les ponía un 3D dentro del eso para que el especialista de instalaciones dejara los pases en la liberación del vaciado. Entonces, el nivel de detalle, por ejemplo, en el caso de estructuras, que sí requeríamos un mayor nivel de detalle, incluso para la información, esta iba siendo volcada a una hoja de cálculo en la que el ingeniero de campo era o el jefe de producción, que era el encargado de juntar todas las especialidades en tiempo y cómo debería ser su sectorización de acuerdo al plan de obra. Le indicaba esto a los modeladores o a la coordinación de modelado para que ingrese toda la información por sectorización y asimismo y de acuerdo a un planeamiento de cómo es que debería ir línea por línea siendo de acuerdo al avance de la obra. Es decir, el UKG lo ingresaba a la hoja de cálculo y esta a su vez lo volcaba al modelo. Y además este plano, por ejemplo, en el caso de acero dimensionado, se volteaba todo a los planos de detalle, donde se encuentran las métricas, dobleces, todo listo para la instalación. Esta es la hoja de cálculo que les mencionaba, donde está la información, donde el modelador incluye el UKG dentro de la hoja de cálculo. Y en campo se ingresaba la información real de lo que realmente se va vaciando día a día con la guía de remisión, con la cantidad real, para poder sacar los desperdicios de estos materiales y poder tener el consumo real de materiales. ¿No? Así también teníamos los metrados línea por línea asociado al presupuesto o a partidas presupuestales para que nos arroje así el avance. Como les mencionaba, llevamos el control del modelado a tal punto de poder diferenciar cuál era nuestro avance en estructura, cuál era nuestro avance en arquitectura, cuál era nuestro avance en instalaciones. En instalaciones pudimos notar de que era mucho más complejo. Entonces, para poder ver cuál era el cuello de botella que nos generaba o nos podía generar atrasos, lo dividimos por especialidades para poder saber en cada una de esas curvas cuál era el que me generaba mayor atraso en la habilitación del modelo. Y esto lo volcamos con los vaciados semanales que teníamos en obra, lo que teníamos proyectado. Entonces, de acuerdo a esto, nuestro modelo, lo que hicimos fue separarlo por niveles y el modelo
Como ven, la curva roja es la del modelo. Si bien el modelo se podía atrasar, la obra mantenía la curva inicial. La obra no se veía afectada porque el modelo siempre estaba adelantado al proyecto. Pero ¿qué pasa? En los proyectos hoteleros, ¿qué es lo que pasa? El cliente en el camino va decidiendo y va generando cambios. Entonces, estos cambios fueron los que generaron el atraso. Acá donde se nota el quiebre, es debido a que el cliente pues, busca siempre ir actualizando el modelo, busca siempre ir actualizando información. Entonces, finalmente lo que detectamos, y esto nos sirvió para advertir al cliente de que no puede tardarse más porque esto ya podría afectar a la obra, ¿no? Porque existe todo un proceso de modelado, existe un proceso de diseño, existe un proceso de fabricación incluso. En el caso de estructuras, el modelo ya servía para fabricar, entonces tenía que sufrir todo un proceso para poder llegar tenía que llegar la información. Entonces, estos cambios finalmente generan pues, atrasos nuevamente en el modelo. Entonces, pero estas curvas nos ayudan para poder advertirle al cliente de que hasta cuándo pueden cambiar. En obra, los reportes que nos alcanzaba teníamos para poder determinar en concreto, en cofrado cero, los metrados y avance físico por semana. Es más, como esta información se cargaba diariamente, nosotros podíamos tener la información al día, pero finalmente lo realizábamos semanalmente porque nuestras rutinas de reuniones son las semanales. La curva S, como les mencioné, siempre ha estado adelantada hasta la fecha, no hemos sufrido ningún atraso a la fecha por ningún motivo por el modelado, ¿no? También pudimos sacar desperdicios que finalmente nos ayudan a mejorar y optimizar nuestros procesos. Sacamos con los metrados también pudimos sacar el tema de análisis de recursos para la planificación del personal y los requerimientos de los materiales, para poder también así sacar desperdicios, el control de llegada, para lo que era compra. Un video de más o menos cuál es de lo que les he explicado, cómo es que el modelo finalmente exporta los planos de diseño. Estos son planos ya de detalle, y estos, la cantidad de campos que se tienen que ingresar. Acá se llegó a nivel, en el caso del acero se ha modelado a nivel de log 400. Esta información se baseaba en el modelo para que luego esta botara la hoja de cálculo y botara los metrados y toda la información. Esta información, la real, es ingresada diariamente desde obra. Utilizamos un software en el que tanto Aceros Arequipa, que es en este caso nuestro proveedor de acero, ingresa información de cómo van los despachos, así podemos llevar la línea de dónde está el acero. Ingresamos nosotros las guías de revisión del concreto, y también podemos, el modelador ingresa el LucaGED y esto va siendo sectorizado, y luego presentamos el video de cómo es que vamos de acuerdo a la obra y cómo es que vería el cliente de aquí a unas 3 o 4 semanas, cómo la vería gráficamente el proyecto, ¿no? Y bueno, y el cliente lo iba verificando semana a semana que efectivamente llegábamos donde nos habíamos comprometido a llegar. Esta es la parte de los muros de pantalla. Lo que se va sombreando es lo que se iba avanzando semanalmente. Finalmente, ¿qué aspectos mejorados? O sea, ¿en qué nos ha ayudado utilizar el modelo? El modelo nos ayuda a tener un proceso que el proceso de la información sea bastante ágil, que los metrados sean conciliados, o sea, nos ahorra tiempo en las reuniones semanales internas de obra. Horas de ingeniero se reduce, o sea, las reuniones no tienen por qué ser tan largas, son veraces para la toma de decisiones.
Y los problemas encontrados son adaptación de personal en la forma de trabajo. La gente todavía no se acostumbra a entrar a un modelo 3D, entonces se ha tenido que introducir a las personas para que se acomoden a trabajar a un modelo. La agilidad en el modelo de instalaciones. Hay pocos modeladores de instalaciones que quieran trabajar en un ritmo de construcción, ¿no? En el que se tenga que analizar tienen que estar metidas todas las instalaciones para que se puedan encontrar todas las incompatibilidades que puedan afectar menos, para que pueda afectar menos a la obra. Y buscar una manera fácil de generar los planos 2D. O sea, quizás, sí, efectivamente hemos logrado ponerlos, pero igual el cliente siempre busca liberar, o la supervisión siempre busca liberar todavía con los planos del proyectista. Entonces, a pesar de que uno ya tiene que generar todo un proceso en el camino para que pueda adecuarse el cliente, entonces todavía sigue siendo complicado, ¿no? O sea, ahí hay que trabajar mucho con la supervisión para que la supervisión también entre a este mundo, ¿no? Y las soluciones propuestas, bueno, debería haber más capacitación del personal de mi software, ampliación de la sala para mejor visión, reuniones interactivas, o sea, que no se pierda el ritmo y revisión de estas reuniones, ¿no? Les voy a mostrar unas vistas de la construcción frente al modelo. O sea, nosotros modelamos las instalaciones y luego en la construcción dejábamos los fases hechos y luego venían instalaciones sanitarias o venían instalaciones de agua contra incendio y tenían el pase preciso en el punto donde debía estar, sin hacer retrabajo, sin dejar, sin venir con diamantinas, etc. Tenemos varias vistas. ¿Cómo es el mezzanine? La complejidad de las instalaciones en el mezzanine, ¿no? Y la combinación de lo que busca el arquitecto finalmente, ¿no? Voy a pasar a la siguiente y última. Y tiene el cuarto de bomba, que la tienes el espacio era bastante pequeño, y buscar que no se cruce la arquitectura con el modelo, ¿no? Con las instalaciones que lo han comprometido, ¿no? Gracias.